Este es el momento de emprender con AMPYME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Mi tema tiene que ver con creatividad, cultura y emprendimiento, emprendimiento creativo, emprendimiento cultural. Y quiero compartir con ustedes varios conceptos que me parece importante refrescar y analizar en estos momentos de tantos cambios, tantas transformaciones. Preguntarnos, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con la civilización en general? Y cómo todo esto impacta en los procesos emprendedores. Así que primero voy a analizar un poco el contexto, casi diríamos civilizatorio, en el cual estamos viviendo, para luego analizar un poco qué es esto de la creatividad y la innovación y terminar con cómo son los procesos emprendedores justamente en el campo de la creatividad y de la innovación. Les quiero presentar a un querido amigo mío. Este señor se llama John. John vive en el año 1789 aproximadamente en el campo, en la campiña inglesa. John viene de generaciones de vivir, de arar la tierra, y cada vez que John levanta la vista, lo que ve a lo lejos es el castillo del Señor. Vive así, arando la tierra, tributando al Señor, hasta que un buen día John levanta la vista y ve un edificio muy extraño, que parece un castillo, pero que tiene una torre muy alta, sale una nube blanca y hace unos ruidos extrañísimos. Por supuesto, tiene mucho miedo porque deben haber monstruos ahí adentro. Se acerca a pesar del miedo y mira por la ventana y lo que ve es la llegada de la era industrial. Imagínense lo que le puede haber pasado a nuestro amigo John cuando se asomó por esa ventana y vio la máquina de vapor por primera vez. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Y por qué les cuento esto? Porque así como John fue testigo y artífice del paso de la era agrícola a la era industrial, estamos hablando del siglo XVIII, nosotros somos los Johns de esta era. Nosotros somos los testigos y los artífices del paso de la era industrial a la era del conocimiento. Solo que nosotros estamos ahí, estamos viendo cómo siglos de certidumbre, siglos de certeza, siglos de hacer las cosas de una determinada manera, ahora están cambiando, están transformándose velozmente gracias a lo digital, gracias a la inteligencia artificial ahora. Es decir, que nosotros estamos viviendo una transformación civilizatoria muy profunda que impacta sobre todo y también en todos los procesos productivos, en todos los procesos comerciales, en todos los procesos emprendedores. Enmarcar lo que nos está pasando en esta perspectiva nos permite pensar, esto va a seguir cambiando, esto va a seguir evolucionando. ¿Cómo nos preparamos para eso? Vivimos la época de la inteligencia artificial, la robótica, la cuarta revolución industrial, la nube, el Big Data, y todos estos nos está modificando nuestra percepción del universo, nos está dando nuevas explicaciones a temas que ya conocíamos y que dábamos por sentado, y nos está abriendo las puertas a un mundo completamente diferente del que conocimos cuando éramos niños. Y si no me creen, esta imagen que estamos viendo, todas estas empresas están aprovechando estas transformaciones y están liderando sus mercados, no tanto por los productos o los servicios que están ofreciendo, sino por el uso que están haciendo de todos estos conceptos, el uso que están haciendo de la innovación, de la creatividad. Es decir, la creatividad, la innovación, la cultura se han transformado en los nuevos activos económicos. Y de eso se trata en mi presentación. Cómo a partir de los intangibles de la creatividad, los intangibles de la innovación, los intangibles de la cultura, estamos generando nuevos modelos económicos, nuevos modelos de empresas. Si no piensen, por ejemplo, que Google es simplemente un gran algoritmo, no tiene nada, o sea, más allá de, obviamente, sus equipos físicos, etc. Pero Google es un gran algoritmo, lo mismo que Facebook, lo mismo que gran parte de las empresas que estamos viendo. Y aquellas empresas que generan productos, como por ejemplo Starbucks, que es esta cafetería, en realidad Starbucks basa su éxito no tanto en la calidad del café que vende, sino en la experiencia que ha sabido crear. Entonces es la innovación en la manera de tomar el café lo que ha generado entonces el éxito de Starbucks, de 3M, de IKEA, etc. Bien. Creatividad, cultura, y luego voy a ver este tema de la cultura, conocimiento, información
innovación. Estos son los nuevos activos económicos en esta sociedad del conocimiento. Esto es lo que genera la riqueza, esto es lo que genera el desarrollo, esto es lo que genera, muy diferente de lo que ocurría en la era industrial, basado en el cobre, en el hierro, que por supuesto siguen siendo importantes. Pero ya vimos que las empresas que lideran mercados lo hacen no por el uso que hacen del hierro o del cobre, sino por el uso que hacen de la innovación y de la creatividad. Entonces, estamos basando la generación el desarrollo sostenible, la generación de riqueza justamente en estos 3, 4 activos económicos que llamamos intangibles. Que a diferencia del activo tangible como es el hierro, la madera, el petróleo, son activos abundantes e infinitos. De una idea salen 10 ideas, de las 10 ideas salen 1000 y de las 1000 salen no sé cuántas innovaciones. Y ahí está una gran diferencia que está haciéndonos repensar los modelos económicos. También, por ejemplo, este aparato que tengo en la mano, que es para pasar las diapositivas, se va degradando con el tiempo a medida que se usa. La obra de un artista, la obra de un científico, cuanto más se usa, más valor tiene. Por eso dice, incrementa su valor con su uso y son escalables. La distribución, este aparato lo puedo usar yo solamente en este momento. En cambio, todo lo que es digital se puede usar de manera simultánea y masiva por miles y miles de personas, generando nuevos modelos de negocios, nuevas formas de crear valor. Para replicar este aparato, por ejemplo, necesito invertir nuevamente en plástico, en batería, en cable, etc. Para replicar un elemento digital prácticamente no tengo costos, ¿sí? Una canción, un texto, un plano de 3D, su replicación, para volver a usarlo, el costo marginal es tendiente a cero. Y son mucho menos depredadores de la naturaleza de lo que son los activos tradicionales. Es decir, que estamos frente a una transformación muy profunda en donde lo digital, como ya vimos en la presentación anterior, ocupa un lugar central. Eso hace también que todas estas tecnologías impacten en nuestra vida cotidiana. Es decir, nosotros ya no somos más esta persona corriendo atrás de la tecnología, corriendo atrás de lo último, de lo último. Nosotros hoy somos nodos dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes, lo cual nos reconfigura nuestro lugar en la sociedad. Es decir, si yo tomo mi celular en este momento, lo que yo tengo aquí en la mano es un portal de acceso a infinitos conocimientos, a infinitas posibilidades, lo cual me convierte a mí en un nodo de redes, dentro de redes, dentro de redes. Y lo mismo ocurre con las organizaciones, con los microemprendimientos, con las MIPYMES, ¿sí? Ya no son más conjuntos de personas trabajando y conectadas al mundo con un cable al teléfono y un cable a internet. Ahora todas las organizaciones también son nodos dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes, lo cual nos hace reconfigurar también nuestra funcionalidad y cómo debemos pensar nuestros modelos de negocio para poder generar bienestar y generar riqueza. Si yo soy un manager de artistas, es decir, soy un representante de artistas y en esa dirección vamos con esta charla, resulta que si yo no manejo adecuadamente todas y cada una de las categorías que tengo aquí, pues no estoy haciendo bien mi trabajo. Si yo no sé cómo hago para compartir música a través de las redes, si yo no sé cómo utilizar los básicos, YouTube, Facebook, si yo no sé cómo vender a través de Internet, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo como representante de artistas. Y eso es válido para todas las profesiones en este momento. Es decir, que nuestra actitud, nuestra manera de operar y de llevar adelante emprendimientos en esta época tiene que considerar cuáles son los activos fundamentales que son básicamente intangibles y cuáles son los mecanismos, los caminos por donde nosotros podemos desarrollar nuestro emprendimiento. Entonces, vamos cada vez más a configuraciones colaborativas en redes, en donde vamos a necesitar la acción, la interacción y la participación de otros actores haciendo uso de las tecnologías de información y de comunicación y donde también la funcionalidad del consumidor ha cambiado. Es decir, el consumidor ya no es ese agente pasivo que está sentado esperando que la empresa
les traiga la última novedad. Ahora nosotros mismos como consumidores somos críticos, somos conscientes, estamos bien informados y confiamos más en lo que dicen nuestros pares que lo que dice la publicidad. Es decir, que mis mecanismos de llegada a mis consumidores también deben cambiar. Ya no puedo basar mi mercadeo, mi comunicación solamente en la publicidad. Tengo que crear comunidades en torno a mi concepto, a mi empresa, para poder llevar adelante este desarrollo. Se trata entonces de adaptarnos a todos estos cambios, se trata de entender qué es esto de la creatividad, qué es esto de la innovación, cómo podemos apropiarnos y cómo podemos adaptar la cultura organizacional, y ahí aparece la palabrita cultura nuevamente, a estos cambios, cómo construimos un entorno organizacional que sea proclive al uso de la creatividad, que sea proclive al uso de la innovación, que sea adaptable a los cambios que están ocurriendo. Entonces la pregunta es, ¿qué es innovar? ¿Y cómo llevamos esto al plano de las micro, pequeñas y medianas empresas? Básicamente, innovar debe convertirse en una componente fundamental de la cultura de tu emprendimiento. Si yo ya no puedo pensar más mi modelo de negocio si no tengo como categoría central el tema de la innovación, ¿sí? Es una actitud, es una manera de estar parado frente a la realidad, frente a la vida, que demanda y pone el acento en que no es la empresa la innovadora, sino que son las personas las innovadoras. Y yo tengo que crear las condiciones para que esas empresas puedan aprovechar el capital y el potencial innovador que tienen las personas. Entonces, innovar es poder proyectarme a futuro, poder prever tendencias y también poder pensar que voy a estar creando mercados, productos, servicios, experiencias que aún no existen, como le ocurrió a Steve Jobs cuando lanzó su tablet o su iPod. No existía ese mercado, no existía ese producto, sin embargo, ahí aparece el espíritu innovador y el espíritu emprendedor. Significa que yo pueda tomar distancia de lo que ya existe y poder proyectarme a escenarios que aún no existen. Eso es innovar. Significa que tengo que poder explorar situaciones nuevas, productos nuevos, y es también en mi rol de emprendedor preparar a mi equipo para que esté dispuesto a abrazar la innovación, a abrazar el cambio. Algo que no nos han enseñado, en la escuela no nos enseñan a lidiar con la incertidumbre, no nos enseñan a lidiar con el cambio. Entonces, ¿somos innovadores? ¿Quién es el innovador? ¿Quién es el creativo? Tal vez un 2% de la población mundial son innovadores natos. Un Steve Jobs, un Bill Gates, ¿sí? El resto de los 98% de los mortales entre los que estamos aquí, tenemos la capacidad de ser innovadores, tenemos que aprender y tenemos que desarrollarlo, ¿sí? Porque eso nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es algo innovador? ¿Sí? ¿Qué trae consigo la innovación? ¿Qué trae un producto, un servicio innovador? Es producto, un servicio, un proceso, una experiencia que agregue valor a la sociedad, que agregue valor a las personas, que traiga novedad, que traiga algo diferente, algo que aún no existe y que además genere beneficios económicos. Entonces, ¿cómo pensamos la innovación desde un lugar más abstracto? La innovación tiene una familia. La mamá de la innovación es la creatividad, es la que se ocupa de generar ideas, de donde va a surgir entonces la innovación. Pero hay una abuelita, ¿sí? La abuelita es la capacidad de imaginar. La abuela de la innovación es la imaginación. La hija de la innovación es la creatividad. La hija de la creatividad es la innovación. En esas categorías entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es entonces la creatividad? ¿Soy creativo? ¿Puedo desarrollar un emprendimiento creativo? ¿Puedo desarrollar competencias, habilidades para generar productos, servicios, para estar en el mercado como una persona creativa? La respuesta es compleja, no es sencilla. Primero, todos los seres humanos nacemos con la habilidad de la creatividad. Ningún ser humano nace sin ser creativo potencialmente. Si todos tenemos esa capacidad, es innato del ser humano.
Pero hay condiciones. Cómo me voy a relacionar yo con mi creatividad define cuán creativo voy a ser. Ahora les cuento. Segundo punto importante es que el cuerpo físico está comprometido en el proceso creativo. Es decir, cuando yo estoy en modo creativo, hay conexiones neuronales que ocurren en mi cerebro físicamente. Cada idea nueva que tengo es una nueva conexión neuronal. Es decir, que si yo después de un proceso creativo estoy cansado, estoy agotado, es porque efectivamente usé energía física en los procesos creativos. Esto se mide con escáneres. Pero ahora lo más importante, ¿cuán creativo soy? Eso depende de mi sistema de creencia personal. Si yo creo que soy efectivamente una persona creativa, pues voy a ser creativo. Si yo digo, no, los creativos son los niños, son los artistas, son los locos, esos son los creativos, entonces nunca me voy a dar el permiso para ser creativo, ¿sí? Entonces, atención a esto, porque mi capacidad de ser creativo depende de cuánto yo creo que soy creativo. Y eso, a su vez, está condicionado por los condicionantes sociales. Es decir, dónde yo he nacido, en qué clase de familia, cómo mi familia se vinculaba con la creatividad, cómo ha incidido la educación, nuestra educación en general, en todos los países latinoamericanos, algo que está cambiando. La educación nos hace desconfiar de nuestra creatividad. Y este es un punto muy importante. Cada vez que nos ponemos creativos en la escuela, viene el maestro o la maestra te dice, no inventes. 2 más 2 sigue siendo 4, nada de cosas raras. Entonces, cada vez que nos sale ese creativo, sobre todo en entornos formales como el colegio, la escuela, la universidad, esas instituciones tienden a hacernos desconfiar. Puedo ser creativo, pero si soy creativo resulta que me ponen un 0, porque no esté dando la respuesta exacta. Entonces, es un proceso que debemos analizar, reflexionar cómo ha sido mi relación con mi propia creatividad a lo largo de mi vida. Si nazco en una familia de artistas, donde el abuelo tocaba la guitarra, mi mamá tocaba el piano y se estimulaba, obviamente mi relación con la creatividad va a ser diferente que si he nacido en una familia muy estructurada, donde todo es normado. Y todo eso constituye entonces mi sistema de creencias personal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tengo que reflexionar sobre este tema y saber que todo esto se puede modificar, ¿sí? Esto se traslada también a las organizaciones, a tu emprendimiento. ¿Cuán creativo vas a permitir que tu emprendimiento sea? ¿Cómo vas a crear condiciones para que las personas que trabajan contigo puedan desarrollar su creatividad? ¿Qué le vas a decir? Tú trabajas de 8 a 5 de la tarde o le vas a decir, desarrolla, trae ideas, aquí tenemos un banco de ideas, ¿sí? ¿Cómo construyes la cultura organizacional de tu emprendimiento? Va a definir si ese emprendimiento va a ser innovador o no va a ser innovador. Por último, la buena noticia es que la creatividad puede desarrollarse. La creatividad, para ello hay técnicas, hay metodologías, para que justamente, volvemos al principio, esa habilidad innata que yo tengo como ser humano, pueda desarrollarla y aplicarla para generar innovación. Entonces, ¿cómo comprobamos la capacidad creativa de una persona? Por la cantidad de ideas que genera, por la flexibilidad que tiene para enfrentarse a los cambios, a los desafíos, por la originalidad de esas ideas. Es decir, hay modos de analizar, de medir, de cuantificar la capacidad creativa de una persona y en base a eso poder desarrollarla. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos en los emprendimientos, en las empresas? Que las personas saquen afuera esa creatividad para que se convierta en innovación, ¿sí? Y para eso hay que crear las condiciones. Esquemáticamente, nuestro cerebro entonces está dividido en 2 hemisferios y se dice entonces que el hemisferio izquierdo se relaciona con todo lo que es el arte, la fantasía, la creatividad, y el hemisferio derecho opera sobre los procesos racionales, matemáticos, lógicos. Entonces, ¿cómo se expresa la creatividad y la innovación? Pues integrando ambos hemisferios, integrando el hemisferio que se ocupa de lo analítico con el hemisferio que se ocupa de lo creativo.
Entonces es en esa conjunción, y para eso de nuevo hay técnicas, hay metodologías, hay formas de crear culturas organizacionales y facilitar y estimular el desarrollo de la creatividad de las personas, y con ello que nuestra organización se transforme en una organización verdaderamente innovadora. ¿Qué significa entonces ser creativo? Significa animarme a asumir riesgos, a ir hacia lo desconocido. Es tomar distancia de lo que yo conozco, entrar en el mundo de lo que aún no existe, ¿sí? Porque innovar significa eso, hacer lo que aún no existe, admitir que no sé de lo que va a ocurrir y prepararme para aprender, es decir, crear organizaciones que aprenden de manera permanente y establecer relaciones inéditas entre elementos. ¿Por qué no voy a vincular este micrófono, que ya me estoy quedando seco porque estoy hablando mucho, con algún sistema que me vaya metiendo agua mientras voy hablando, por ejemplo? Eso sería una innovación súper interesante, ¿sí? Entonces, de esa manera, a partir de identificar problemas, a partir de identificar oportunidades, disparamos ideas y generamos entonces la innovación. Entonces, es un trabajo especulativo, es un trabajo de imaginación, es un trabajo de crear escenarios que aún no existen. Y fíjense que todos los grandes artistas que han pasado por la historia de la humanidad, todos los que han trascendido, lo han sido por dos motivos. Porque han sido geniales con su creatividad, pero también porque han sido obsesivos de sus técnicas. Cualquiera de los artistas que vemos en pantalla han sido absolutamente obsesivos de sus técnicas, es decir, integrando el hemisferio ocupado de lo racional con el hemisferio ocupado de lo creativo. Y en esa conjunción es donde podemos encontrar las posibilidades de ser innovadores. Entonces, ¿cómo se manifiesta la innovación y la creatividad? Justamente lo que llamamos el pensamiento divergente, el pensamiento creativo, que piensa en ideas, en imágenes, en emociones, en colores, en escenarios imposibles, combinado con lo que llamamos el pensamiento convergente, que es el que piensa racionalmente, el que crea método, el que calcula, el que programa. Cuando estos dos hemisferios nuestros trabajan de manera coordinada, de manera efectiva, entonces la creatividad puede expresarse y se puede generar innovación. Entonces, la creatividad es la habilidad y la capacidad de generar ideas. Esas ideas pueden transformarse en productos, en servicios, en objetos. El uso de esas ideas para concretar esos objetos, esos productos, es innovación. Esa es la gran diferencia entre creatividad e innovación. Tu emprendimiento, por lo tanto, tiene esa capacidad de generar ideas. Tú mismo, tus personas, las personas que trabajan contigo, crear las condiciones organizacionales para que las ideas se transformen en innovación, ese es el gran desafío. Bien, vamos entonces, ya para ir terminando, a un campo emergente, que es el campo en el cual yo me he especializado, que es el campo de lo que vemos, que llamamos la economía creativa. Porque ¿qué resulta? Que de todo este movimiento nos hemos dado cuenta que hay un sector en la sociedad que hace justamente eso, que toma ideas creativas, que toma ideas artísticas, que toma ideas patrimoniales, artesanales, etcétera, y las transforma en medios de vida. Eso es lo que llamamos la economía creativa a través de lo que llamamos las industrias culturales y creativas. Hay muchísimos informes en todo el mundo demostrando el impacto económico, el impacto en el desarrollo sostenible, el impacto en el empleo que genera toda esta gran actividad productiva que llamamos la economía creativa y las industrias culturales y creativas. También aquí en Panamá les estoy mostrando algunos ejemplos de estudios que se han hecho en todo el mundo para llegar aquí a Panamá, porque desde el Ministerio de Cultura en el año 2020, durante la pandemia, hicimos un estudio a nivel nacional de qué pasaba con toda esta creatividad, qué pasaba con toda esta efervescencia creativa, artística, cultural. ¿Existe eso en Panamá? ¿Cómo lo medimos? Entonces entrevistamos a 7.765 personas y llegamos a diversas conclusiones. En todo el país, en todo Panamá,
hay personas ocupadas con temas relacionados entre la creatividad, el arte, la cultura y los negocios, en todo Panamá. Esos son los porcentajes, cómo está distribuido en nuestro país la cantidad de personas que entrevistamos nosotros. También vimos que podíamos organizarlos en sectores y en subsectores, y vimos que están las artes escénicas, la música, la danza, el teatro, las artes visuales, fotografía, cine, video, el diseño que abarca desde la artesanía hasta la joyería, hasta el diseño gráfico y así sucesivamente. Dentro de ese grupo de personas vimos que se distribuía de esta manera. Es decir, que estamos pudiendo generar evidencia de que en Panamá hay un sector que vive o que por lo menos genera ingresos a partir de esa creatividad, a partir de esa vincular el arte con la cultura, con la creatividad, con los negocios. ¿Y cuál es la esencia de este sector que llamamos las industrias culturales y creativas? Es la transformación de la creatividad de una persona en un servicio, en un bien, en un producto, en una experiencia que genere valor económico y que genere empleo, que genere posibilidad de medio de vida. Si fíjense, lo que era hasta hace muy poco tiempo, y para muchos todavía es, un sector improductivo, un sector que no genera economía, como es la cultura, hoy ya podemos demostrar que no es así, que hay muchas personas viviendo de su arte, de su talento, de su creatividad, generando desde festivales hasta películas, hasta canciones, hasta gastronomía, moda, joyería, turismo cultural. Lo esencial, y esto tiene que ver para aquellos emprendedores que trabajan en el campo de las industrias culturales, es que ese acto creativo transformado ahora en un hecho económico circule por la sociedad, llegue a los públicos que están interesados, que requieren, que necesitan escuchar música, leer libros, en fin, ver películas, es decir, la mayor parte de la población panameña. Entonces, para que eso ocurra, y ahí vamos hacia los procesos emprendedores con estos activos intangibles que estoy hablando, que estos actos creativos signifiquen algo para alguien y que tenga calidad, que existan los procesos emprendedores que permitan que esos actos creativos lleguen a sus públicos y que los públicos puedan consumirlo, entre comillas, se puedan apropiar de toda esa creatividad y satisfacer sus necesidades, sus intereses culturales, identitarios, patrimoniales, de pertenencia. Entonces, para eso también, así como existen los procesos emprendedores para la industria, no sé, de la construcción, los procesos emprendedores para el comercio, también existen los procesos emprendedores de lo que vemos aquí también en este salón, que son los artesanos, que son los que trabajan con madera, etcétera, para poder generar desde la intangibilidad de la idea productos, servicios que permitan vivir dignamente de esto. Y ya para terminar entonces, ¿cómo son estos procesos que en el campo de las industrias culturales y creativas son muy diferentes a cualquier otro sector o cualquier industria? Cuando nosotros tenemos un libro en la mano para leer, cuando vemos una película, cuando escuchamos una canción, cuando vamos a una exposición, lo que estamos viendo nos está entregando un montón de valores, valores estéticos, valores identitarios, valores sociales, emocionales, económicos. Yo leo un libro y me emociono, veo una película y me recuerda situaciones, es decir, me está nutriendo y me está hablando, me está contando historias a través de esos medios, que puede ser una fotografía, una película, una exposición, una comida típica. Cuando voy al mexicano, por ejemplo, a comer tacos, no voy por el tomate y por la carne, voy por la manera particular y única que los mexicanos combinan esos sabores a partir de sus tradiciones. Lo mismo pasa con el sushi, lo mismo pasa con el asado argentino. Yo no como la carne argentina por la carne, sino por la manera particular en que los argentinos saben asar esa carne. Eso es tradición, eso es identidad, eso es cultura. Entonces, cada elemento cultural, sea un objeto, un servicio, una experiencia, me entrega valores que van a ir a satisfacer
las necesidades, los intereses, los deseos de determinados públicos. Entonces, ¿de qué se trata este sector productivo? Justamente de crear la percepción de valor para ese grupo de personas, de que ese libro es valioso, de que esa canción es valiosa, de que se está viniendo el mundo abajo aquí, de que esa canción es valiosa para ese segmento. Entonces, ¿cómo es el proceso emprendedor en el campo de las industrias culturales creativas? Pues bien, ahí es donde interviene el hemisferio racional, el hemisferio que se ocupa de los procesos lógicos, porque dice, vamos a analizar el mercado, vamos a descubrir dónde está ese público que a lo mejor ni siquiera existe todavía. Recuerden ustedes, por ejemplo, el artista neerlandés Vincent van Gogh. ¿Se acuerdan que hace poco hubo una exposición? El pobre hombre, hace 150 años, se murió en el sur de Francia en la pobreza absoluta, medio loquito, con una oreja menos por cuestiones de amor. No había vendido un solo cuadro en ese momento. Hoy es uno de los artistas más cotizados de la historia del arte. ¿Qué pasó en el medio? En ese momento no había público para su obra. Ese público se fue construyendo con el correr del tiempo. Y lo mismo ha pasado con muchos artistas. Es decir, que para que tengamos un mercado, para que tengamos un sector productivo que desarrolle economía y desarrolle sostenibilidad a partir de las ideas creativas y a partir del arte, lo que necesitamos es procesos emprendedores que permitan comunicar, distribuir, entregar valor a esos públicos que se van a ir descubriendo a ese artista, a esa obra, a esa creación, y va a entregar a su vez no solo dinero, y aquí hay una de las claves para este sector, no entrega dinero, entrega reconocimiento, entrega trayectoria, entrega reputación, entrega fidelización. Entonces, ese artista, ese creador, esa creadora, va a estar nutriendo necesidades identitarias, de placer, de pertenencia de ciertos grupos sociales, quienes a su vez le van a estar dando ese reconocimiento que necesita. Ahora, este no es un proceso lineal, es un proceso circular, ¿sí? Es un proceso que ocurre como una espiral. Les doy un ejemplo. García Márquez, el escritor colombiano, cuando escribe 100 años de soledad, en los años 64, 1964, lo que tiene en la mano cuando pone el punto final es un manuscrito, es un montón de hojas que no tienen valor económico en ese momento, no tienen ningún valor para nadie salvo para él. Tiene que venir una editorial, convertir ese manuscrito en un libro, ponerlo en circulación para que la gente lo empiece a leer, y hasta que no lo lean, y esto es muy diferente, yo este producto lo veo en la vidriera, no necesito probarlo para saber que me interesa. En el campo de las industrias culturales yo tengo que leer, tengo que escuchar, tengo que degustar para saber si me gusta o no me gusta. Cuando ese libro, 100 años de soledad, que está en el vértice de esa espiral, empieza a circular y empieza a ser aceptado y a ser reconocido, la editorial dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer primero 5.000 ejemplares. Se vendieron los 5.000, empieza la espiral. Ahora vamos a hacer 10.000 ejemplares. Entonces la espiral se va expandiendo y va creciendo, y así sucesivamente. Entonces, los procesos de creación de valor en el campo del arte, de la cultura, de las industrias culturales y creativas, tienen sus particularidades. Sigue siendo basado en lo que hablábamos al principio: creatividad, innovación, cultura, conocimiento, pero ahora toma la forma de nutrir aspectos de los seres humanos que son vitales: tu identidad, tu placer, tu sentido de pertenencia, tus conocimientos. Es ahí a donde apunta todo este sector. Entonces, ya como para ir terminando, lo que hemos visto entonces es cómo a partir de lo intangible es posible generar valor económico, generar desarrollo sostenible, generar empleo, generar procesos de desarrollo a nivel territorial. Podemos sustentarnos en la creatividad, en la identidad de un pueblo, de un territorio, para justamente generar riqueza, para generar desarrollo, y tenemos que aplicar metodologías que estimulen esa creatividad, esos procesos de innovación, pero
también tomando en cuenta las particularidades de este sector que llamamos industrias culturales e industrias creativas, o lo que es también la economía de la creatividad, la economía creativa. Bien, hasta aquí mi presentación. Agradezco mucho a quienes están aquí presentes y a quienes están del otro lado de la cámara. Gracias por acompañarme, haberme soportado todo este tiempo. Espero que haya sido útil y no sé si hay alguna pregunta. Este es el momento de emprender con AMPIME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa.